Cordial saludo, mi nombre es Omar Enrique Vega, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. En estos momentos voy a hacer el video explicativo para la tarea 1 de Física General. En estos momentos estamos viendo la interacción con el simulador, ¿sí?, en donde vamos a colocar una velocidad inicial de 1.8 metros sobre segundos y una aceleración de 0. ¿Sí? En estos momentos interactuamos y vemos cómo los valores van apareciendo de tiempo, posición y velocidad que tiene el motociclista durante la interacción. Asimismo vamos a exportar los datos. Que son datos que pues ya tenemos descargados previamente. De igual manera vamos a hacer lo mismo pero con una aceleración de 6. Entonces, interactuamos con el simulador y obtenemos los valores. Listo, de la misma manera exportamos datos que, como les decía previamente, ya los teníamos descargados. Estos datos los tenemos en esta parte, en un archivo de Excel, en el cual nos indica el tiempo, que es de 10 segundos, la posición, la velocidad, y hemos agregado una casilla, la que indica la aceleración. ¿Esto para qué? Para generar estas gráficas donde podemos ver cómo está la relación entre la posición en función del tiempo. Aquí vemos que nos señala la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo. Esto para cuando tenemos una aceleración igual a 0. Ahora por este lado tenemos un archivo Excel con un tiempo de 10 segundos donde vemos la posición, la velocidad y agregamos una casilla mostrando la aceleración cuando es igual a 6 metros sobre segundos al cuadrado. Realizamos las gráficas donde podemos ver la posición en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo. Acá ya tenemos los pantallazos de cuando la velocidad es de 1.8 y la aceleración es de 0, y cuando la velocidad inicial es de 1.8 metros sobre segundos y la aceleración es de 6. Relativamente a esto recopilamos los datos y ya tenemos unas tablas acordes donde nos indica el tiempo, la posición, velocidad y la aceleración. Con esto damos al análisis de datos, en donde podemos ver que cada una de las tablas nos da unas representaciones gráficas, donde podemos ver que cuando la aceleración es igual a 0, la posición en función del tiempo se va incrementando a medida de que va pasando el tiempo. ¿Listo?
La velocidad en función del tiempo nos indica que el tiempo es constante, siempre va a ser el mismo. De igual manera tenemos que la aceleración se va a mantener y nos va a dar una línea horizontal en la que nos indica que la aceleración siempre va a ser la misma, igual a 0. Y en esta tenemos, ya cuando la aceleración es igual a 6, podemos ver que la posición en función del tiempo nos da una curva, ¿sí?, que nos indica variaciones debido a la aceleración. Vemos también que la velocidad en función del tiempo, ¿sí?, nos muestra una gráfica, una línea que nos indica que va incrementándose, y la aceleración nos muestra que se mantiene constante a 6. Ahora tenemos la interpretación de los resultados. Entonces, conclusiones. Cuando la aceleración es igual a 0, la posición en función del tiempo. La gráfica presenta una línea recta con una ecuación y igual a 1.8x, lo que indica que el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme. La pendiente de la gráfica es cercana a 1.8 metros sobre segundo, lo cual representa la velocidad constante del motociclista. La velocidad en función del tiempo. La gráfica de la velocidad nos muestra una línea horizontal con la ecuación y igual a menos 12e menos 16x más 1.8, lo que indica una velocidad constante y sin cambios. La aceleración en función del tiempo. La aceleración es 0 en todo momento, lo que confirma que el motociclista no experimenta ningún cambio de velocidad. Esto nos lleva a la conclusión de que el movimiento es rectilíneo uniforme, ya que en movimiento rectilíneo uniforme la aceleración es nula. Podemos concluir que el motociclista se mueve con una velocidad constante de 1.8 y la aceleración es 0. Es un movimiento rectilíneo uniforme donde la posición cambia de manera lineal con el tiempo y la velocidad se mantiene constante. Ahora miremos cuando la aceleración es igual a 6. El comportamiento del motociclista cambia cuando se introduce una aceleración constante de 6 metros sobre segundos cuadrados. Se observan cambios notables en la gráfica de posición de velocidad y aceleración en función del tiempo. La posición en función del tiempo. La gráfica de posición nos da una curva parabólica, lo que indica que el desplazamiento del motociclista no es constante, sino que aumenta exponencialmente con el tiempo. La ecuación y igual a 3x al cuadrado más 1.8x corresponde a una parábola característica de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La posición aumenta considerablemente con el tiempo debido a la aceleración constante, alcanzando los 318 metros en 10 segundos. La velocidad en función del tiempo representada por la ecuación y es igual a 6.2571x es una línea recta con una pendiente positiva, lo que significa que la velocidad aumenta uniformemente con el tiempo. La pendiente AB de aproximadamente 6 metros sobre segundos cuadrados corresponde a la aceleración constante que impulsa al motociclista a una velocidad final de 61.8 metros sobre segundos en 10 segundos. Esto es consistente con el comportamiento de un objeto sometido a una aceleración constante. La aceleración en función del tiempo se mantiene constante en 6 metros sobre segundos cuadrados, como se puede ver en la gráfica, lo que confirma que el motociclista está experimentando una aceleración constante. Podemos concluir que al modificar la aceleración del motociclista, vemos como el movimiento cambia de un movimiento rectilíneo uniforme a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La aceleración es constante de 6 metros segundos cuadrados, que provoca un aumento uniforme de la velocidad, alcanzando los 61.8 metros sobre segundos al final del intervalo de 10 segundos. La posición del motociclista sigue una trayectoria parabólica debido a la aceleración, alcanzando los 318 metros. En resumen, la aceleración constante de 6 metros sobre segundos ha provocado que el motociclista aumente su velocidad de manera constante,
lo que se refleja en el rápido incremento de la distancia recorrida a largo tiempo. ¿Cómo puedo diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de sus gráficas? Siguiendo las características que se presentaron en las gráficas, puedo tomar como diferencia entre el movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme acelerado que la velocidad de un objeto puede permanecer constante, lo que me indica que es un movimiento rectilíneo uniforme, o cambiar de manera lineal con respecto al tiempo. Dependiendo del tipo de movimiento que experimenta el objeto y que si hay una aceleración presente en el sistema, en ese caso la velocidad aumenta linealmente con un tiempo que indica un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Cuando la aceleración es cero podemos encontrar que se obtiene una velocidad constante, es una velocidad que no cambia su valor a pesar de que el tiempo tenga un avance. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo en cada caso? En la gráfica del motociclista, el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo representa la distancia recorrida o desplazamiento total durante un intervalo de tiempo. Aplica para el caso con la aceleración a cero como para el caso con la aceleración constante. En esta gráfica podemos ver que el área bajo la curva la podemos calcular como el área de un rectángulo, lo que nos indicaría que área es igual a velocidad por tiempo. En este caso multiplicaríamos la velocidad constante de 1.8 metros sobre segundos por el tiempo total de 10 segundos, lo que nos da un total de 18 metros. En el caso de la aceleración constante, obtenemos que la gráfica nos da una curva en el cual podemos calcularlo como un triángulo. Esto lo podemos calcular que por lo menos con la fórmula de área, que es igual a base por altura sobre 2. Esto nos indicaría que la base del tiempo es 10 segundos y la altura del cambio de velocidad que da desde 1.8 metros hasta 61.8, lo que nos indica que tenemos una diferencia de 60 metros por segundo. Entonces, área es igual a 10 por 60 sobre 2, área es igual a 600 sobre 2 y el área nos da unos 300 metros. El área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo, cuando tenemos una aceleración de 6 metros sobre segundos al cuadrado, nos indica que el motociclista recorrió 300 metros. Muchas gracias.